Buen día, veremos la solución de proposiciones y un ejercicio práctico. Las premisas son ideas que conforman la proposición. Operaciones lógicas básicas. Negación, denotada por el símbolo de negación. Como se indica, niega una afirmación. Conjunción, es la unión de premisas denotado por la letra I en el lenguaje natural y en su lenguaje simbólico este símbolo. Disyunción, unión de premisas denotado por O y el símbolo. Implicación, es decir, que si sucede una, entonces también la otra. Este es su símbolo y está denotado por el sí, entonces. Implicación bicondicional es una equivalencia doble, solo cuando sucede una, sucede la otra, y su símbolo es este. Vamos a desarrollar un ejercicio en donde tenemos tres premisas, R, S y T. Tenemos R, la célula eucariota tiene su núcleo celular bien definido. S, la mayor parte del material genético es ADN. T, las células vegetales son un tipo de célula eucariota. En el lenguaje simbólico, si y solo si negación de R, entonces S. O si negación de S, entonces T. En el lenguaje natural diríamos, si y solo si la célula eucariota no tiene su núcleo bien definido, entonces la mayor parte del material genético es ADN. O si la mayor parte del material genético no es ADN, entonces las células vegetales son un tipo de célula eucariota. Pasamos a desarrollar la tabla de verdad, en donde tenemos las tres premisas individuales y nos damos cuenta que tienen un orden específico. Recordemos que dependiendo de la cantidad de premisas que haya, tenemos un orden, que empieza por verdadero, falso, el orden de una en una. Luego tenemos S, que es verdadero, falso, falso. Tenemos el orden que es de 2 en 2. Y luego tenemos T, que se da en 4 verdaderas y luego 4 falsas. Entonces, vemos que inicia con verdadero, lo que quiere decir que la célula eucariota tiene su núcleo celular bien definido. Entonces, para negar R, tenemos que decir que es falso. Entonces, la célula eucariota no tiene su núcleo bien definido. Entonces, si esto es falso, pasaría a ser verdadero. Y así sucesivamente. Lo mismo para el caso de S. En la negación, pasamos a que si esto es verdadero, esto es falso, y así sucesivamente. Tenemos el bicondicional en el que si las dos son verdaderas o las dos son falsas, es verdadero. Porque se cumple que si una sucede, la otra también. Y si no sucede ninguna, entonces también sería verdadero. Cuando alguna de las dos difiere, entonces ahí tenemos que es falso. Por ejemplo acá, que la negación de R es verdadera, pero S es falsa. En la implicación condicional tenemos que es verdadero cuando el resultado es verdadero, sin importar si la primera premisa es verdadera o no. Solo es falso cuando la consecuencia es falsa, porque nos está diciendo que si esto va a suceder, esto también. Entonces, si esta es verdadera y esta no está cumpliendo su función. Tenemos luego la disyunción, que nos dice que si una de las dos es verdadera, esta es verdadera. Entonces, tenemos que acá esta es verdadera, por lo tanto es verdadera. El único caso de excepción es este, que ambas son falsas. Entonces, no se cumple que hay alguna que es verdadera. Entonces, esta tabla de verdad nos indica que la proposición es una contingencia, lo que quiere decir que contiene respuestas verdaderas y respuestas falsas. Muchas gracias.